Asiento, por favor. Hay 6 salidas de emergencia, 2 aquí, 2 aquí. Bueno, vamos tomando asiento. No pasa nada, vamos entrando tranquilamente. Esto no es un aula tradicional, esto es un aula de coeducación, puede pasar cualquier cosa. Vamos a continuar con las charlas, con las ponencias de la mañana de hoy. El año pasado, cuando lo hicimos online, le propusimos a Teresa Meana que nos deleitara con su discurso. Tere Meana lleva toda la vida trabajando el feminismo, trabajando la igualdad, trabajando la coeducación y trabajando además el uso no sexista del lenguaje. Tere Meana es una referente absolutamente para todas, pero especialmente, y lo sé, en la Comunidad de Valencia y sobre todo en el Principado de Asturias. Tere Meana, no os podéis ni imaginar lo que significa entre las mujeres de Asturias. Y algunas de las cosas no se pueden ni contar siquiera. Eso quedará para las memorias de Tere Meana. Tenemos el gusto de estar con Tere. De verdad, vamos a disfrutar de una oratoria espectacular, de un contenido profundo y, sobre todo, de un sentido del humor que tiene muchísimo de Asturias, porque viene con retranca. Así que, con todas nosotras, y es un lujo, doña Teresa Meana. Vais a pensar que lo de Asturias es la exageración, eso sí, la exageración de Marian. Pero es verdad que soy de Asturias y es verdad que llevo 28 años en Valencia. Entonces, mucho de mi movimiento feminista está en Valencia, porque sobre todo lo que yo hago es estar en el movimiento feminista. Hace mucho tiempo no, hace medio siglo. Quiero decir que empezamos en el 75 en Oviedo. Entonces, ¿cuánto suma? Sí, 46 años, ¿no? Pues eso. Es decir, que la vida es muy larga y entonces llevo muchos años. Sí, pónmelo como te parezca, muy bien. Vale, gracias. Bueno, no sabía muy bien cómo enfocar esta hora, porque para mí 1 hora es muy poco, eso es la verdad. Y segundo, porque es que esto está lleno de feministas que saben lo mismo que yo. Es que, ¿y qué les voy a contar? Si de lo del lenguaje lo sabéis también. Y todo, quiero decir. Pero como hay algunas que no, algunas que sean nuevas o que se estén incorporando, pues también hay que decir cosas. Entonces no sabía muy bien cómo hacerlo, la verdad. Quiero deciros que cuando hoy escuché a Miguel Ángel, empezó diciendo que iba a contar un panorama sombrío, que iba a contar algo que no era muy guapo. Y yo pensé, pues yo que vengo a reñir, porque yo vengo a reñir. Yo ya estoy harta, mirad, yo vengo a reñir a mis compañeras, porque es que no puede ser. Mirad, empezamos con este tema a principios de los 80. 80-81 salieron las primeras instrucciones para un uso no sexista del idioma. Pasaron 40 y pico años. ¿Cómo es posible que todavía lo estemos haciendo mal? Yo qué sé, yo ya no te digo que llego al hotel y me niego a firmar el huésped y lo cambio, eso desde luego. Como al pagar con la tarjeta no firmo el titular, como constantemente, ¿vale? Pero chicas, es que yo tengo una amiga mía, muy amiga, feminista, que me dijo hace unos meses, es que todos los médicos de mi hospital pensamos. Digo, ¿las médicas no pensáis? Y me dice, oh, Teresa, es que con la que está cayendo. ¿Cómo que con la que está cayendo? Mirad, yo sobre todo quiero decir una cosa. ¿Queremos seguir sosteniendo el patriarcado? ¿Queremos? Bueno, pues con el lenguaje sexista lo estamos haciendo. Quiero decir, no puede ser. No me sirve que la gente salga de las charlas diciendo, ay, sí, muy bien, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero luego, es que el otro día me dijo un concejal de una charla que di en un pueblo de
de Álava, de la Llanada de la Besa, un concejal joven y claramente de izquierdas, bastante izquierdas, me dijo, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero entre lo que hay que reciclar... ¿Va en serio? ¿Lo dijo en serio? Quiero decir, que a mí no me vale que al salir de una charla la gente, oye, siga hablando en masculino porque por lo menos el uso será consciente. A mí eso me parece estupendo. Por lo menos el uso será consciente. Sabrás que estás invisibilizando a la mitad de la humanidad. Oye, ¿no te importa? Bueno, pues ahora ya me parece mal. Creo que ya estamos en una fase en la que concretamente las mujeres conscientes, las que están aquí sentadas, las coeducadoras, las feministas, les tiene que saltar el chip y no puede ser. Yo no puedo ir tranquilamente ahí sentada, que me digan mis compañeros de mesa, cuando hay 4 mujeres, las personas que me acompañan en la mesa, porque sabéis de sobra que hay muchísimos recursos. Sabéis todas las estrategias. Tenemos cantidades de estrategias. Tenemos en Internet Nombra.en-red, la lupa violeta. Puedes buscar tantas soluciones a todas las dudas que se te planteen. ¿Es verdad que hay que deconstruir lo que nos enseñaron? Sí, hay que deconstruirlo. Hay que volverlo a hacer. Pero tampoco es para tanto. Mirad, yo al principio me equivocaba muchísimas veces. Ahora, después de medio siglo, pues es muy raro que me equivoque. ¿Por qué? Porque llevo todos esos años haciéndolo. Al principio sí, hicimos un poco la ruta cambiante, para atrás, para adelante, nos equivocábamos, no se puede hablar así, tal. Pero tenemos ahora cantidades de estrategias, cantidades. Y lo único que hace falta es creértelo. Si tú crees que es tan importante nombrar a las mujeres, si lo crees en serio, vas a encontrar la manera y vas a saltar a la mínima. Yo hoy pregunté, ¿cuánta gente somos en el Congreso? Y me contestaron, hay 200 y pico inscritos, os lo prometo, una compañera. Entonces, yo no lo puedo soportar ya, me parece que no es normal, que a todo el mundo le tiene que saltar ya, sobre todo por lo importante que es. Veréis, yo cuando digo que vengo a reñir, no lo digo en serio, ¿no? Que no quiero reñir a ninguna en concreto, pero sí quiero insistir en lo importante que es, veréis. Porque esto, como sabemos todas, es una cuestión de feminismo. No molesta el lenguaje no sexista. Lo que molesta es el feminismo, lo que fastidia es el feminismo, lo que realmente está conmocionando y socavando es el feminismo. Entonces, si como dice Mercedes Bengoechea, el lenguaje es el ladrillo simbólico sobre el que se asienta el patriarcado, ¿cómo no vamos a querer quitar ese ladrillo? ¿Cómo no vamos a querer derribar este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, si nos lo creemos, lo tenemos que incorporar ya. Porque si hay algo que no es algo sin importancia. Si es algo que no es algo frívolo, superficial, con todo lo que hay que hacer, como que todo lo que hay que hacer no lo hacemos todo, pero si no hacemos esto, no va a servir para nada. Porque hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, claro, pero no va a cambiar nada si no cambia la lengua. Y todo eso, en teoría, lo sabemos. Sabemos que la lengua es forma y sustancia, expresión y contenido, significante y significado, es decir, que los cambios de lengua nunca son formales, que la lengua me hace, me arrastra. Es como yo siempre digo, yo decía en clase los trovadores, y decía también hubo trovadoras. El romanticismo, también había autoras románticas, pero no sé nada más, porque como en la facultad nadie me lo enseñó, tengo que ir a los estudios que tantas feministas hicieron sobre las trovadoras, sobre las autoras románticas. Es decir, lo otro no hubiera servido para nada. Es la lengua la que me hace acudir y empezar a considerar, sabiendo que estoy estafando al alumnado y a la humanidad. Quiero decir que estoy contando algo. No voy a hablar de androcentrismo porque después de mí viene Ana López Navajas, que es una estrella, y ella lo va a explicar maravilloso, pero sí quiero insistir en algunas cosas porque ¿cuál es el problema que tiene la lengua para nombrar la situación, la nueva situación emergente de las mujeres? Ninguno. La lengua no tiene ningún problema. Todas las trabas, todos los obstáculos, todas las objeciones
son ideológicas. Jamás se apoyan en argumentos lingüísticos. Nunca. La lengua, bien lo dice Eulalie Lledó, es amplia, es dúctil, generosa, maleable, te permite hacer lo que tú quieras. Está ahí, entre otras cosas, para nombrar, ¿no? Entonces, en realidad me quiero referir a dos cosas. Una, la importancia que tiene la lengua, que yo creo que todas lo sabemos, pero lo repito, la importancia que tiene la lengua en la construcción del pensamiento, en la transmisión de la realidad, en cómo aprendemos esa realidad, en cómo se nos socializa. Bueno, la importancia de la lengua, lo digo rápido, y cómo toda la situación de invisibilidad de las mujeres, la culpa no la tiene la lengua. Cómo no hay ninguna de esos problemas que resida en la lengua. Cómo los problemas son ideológicos. Entonces, voy a hablar, saliendo al paso, de las cosas que nos dicen siempre. Una de ellas también es la economía del lenguaje y otra es la academia de la lengua. Mirad, voy a empezar hablando de la lengua así en general muy rápido. Y yo siempre digo, porque a lo largo de estos años siempre empezábamos con unos enigmas, ¿verdad? Eso de cómo se puede ser padre sin tener hijos, ¿verdad? Que ya sabe todo el mundo que es teniendo hijas, pero que si seguimos, yo ya no, pero bueno, preguntando a una amiga, a un amigo que encontramos, que hace mucho que no vemos, ¿tienes hijos? Que a lo mejor tiene hijas, Es que esto lo tenemos que incorporar. Es que el famoso enigma, que es de los 80, de Pérez tenía un hermano, ¿recordáis, no? El hermano de Pérez murió, oye, ese que murió nunca tuvo hermanos. Bueno, Pérez era una mujer. ¿Por qué es tan importante? Porque tras un apellido nadie ve nunca, jamás a una mujer. Tú nombras Pérez y en la cabeza se te forma la silueta de Juan Pérez. Jamás vas a ver a Elena Pérez. Es imposible. Un apellido invisibiliza total y absolutamente a una mujer. Entonces, cada vez que hacemos trabajos en la bibliografía, nos preocupamos de poner el nombre, no solo el apellido. Sabemos que apellido J, apellido L, apellido M, como no tiene nombre, parece que todos son hombres, ¿no? Bien, lo estamos cambiando. Yo sé que cambiamos muchas cosas. Yo sé que hicimos muchas cosas. Me imagino que en vuestros centros donde trabajéis toda la cartelería estará cambiada. Me imagino que no dirá sala de profesores, ¿no? O que no dirá tutores. No sé, digo yo. Ya sé que es un problema ser la feminista del instituto. Lo sé porque fui 30 y pico años y ya sé cómo es. Pero es que no lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar. Mirad, yo... Si creemos lo importante que es, ¿no? Entonces vamos a ver rápido lengua y rápido los fenómenos, cómo la lengua no tendría problema. Yo normalmente hablo luego de los fenómenos que producen sexismo y androcentrismo en la lengua, que son, como sabéis, la invisibilidad y el menosprecio, ¿no? Y entonces hablo del salto semántico en invisibilidad, hablo de las otras cosas del diccionario y tal, en el menosprecio, pero como hoy no hay tiempo, voy a centrarme en esas dos cosas, la importancia de la lengua y cómo todos los problemas, y cómo el hecho de que no seamos nombradas no reside en la lengua. Bueno, la importancia de la lengua lo sabéis, pero cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, las iluminamos, con lo cual a veces también las oscurecemos o las maquillamos, ¿no? La lengua ilumina la realidad, pero también la oscurece o la maquilla, ¿no? Y una lengua construye mundos, es decir, una lengua visibiliza una realidad y no otra, le da forma a un imaginario y no a otro, edifica un pensamiento y no otro. Es decir, una lengua refleja una determinada manera de ver el mundo, una forma concreta de organizar el pensamiento y una manera especial de representar la realidad. Por eso, porque condiciona de esa manera el horizonte de objetividad de quien habla. Por eso, por ejemplo, yo en Valencia lo pienso. El bilingüismo es un don precioso, es un lujo ser bilingüe, y ojalá tuviéramos 3, 4 lenguas, 3, 4 maneras de ver el mundo, de organizar el pensamiento, de entender la realidad, ¿no? Bien. Esa es la importancia que tiene la lengua, en todo. Sabéis de sobra las famosas frases de, yo
que es el de Alicia, ¿os acordáis? Con Humpty Dumpty, con el huevo cocido, con el huevo duro, que le dice Alicia, dice el huevo duro. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y dice Alicia, bueno, el problema es saber si las palabras pueden significar tantas cosas diferentes. Y dice Humpty Dumpty, zanjando, el problema es saber quién es el que manda. Eso es todo. Quien tiene el poder tiene las palabras. Quien tiene las palabras tiene el poder, ¿no? Por eso la gente que cae asesinada hoy en las guerras se llama daños colaterales, ¿eh? Por eso los despidos masivos se llaman flexibilización de plantillas, ¿verdad? Bien. Y aquí se me ocurre siempre, para cerrar el tema, la frase de Eduardo Galeano. A mí me parece que Eduardo Galeano resume en ese trozo, bueno, el escritor uruguayo que todas conocéis y que se murió, desgraciadamente, hace 3 años así. Eduardo Galeano habla de esa gente de la tierra, él lo llama en masculino, que él llama los nadies, ¿verdad? Los ningunos, los ninguneados, dice él. Y entonces él dice, los que no hacen arte sino artesanía, los que no tienen cultura sino folclore, los que no profesan religiones sino supersticiones, los que no hablan idiomas sino dialectos, los que no son seres humanos sino recursos humanos, los que no tienen cara sino manos, los que no tienen nombre sino número, los que no están en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, dice, que valen menos que la bala que los mata. Esa es la fuerza increíble de las palabras. Ese es el peso. Una ceremonia en el Vaticano se llama religión. En los Altos de Bolivia, por el rito aymara, se llama superstición. Hay pueblos que tienen una cultura como la nuestra, importante, catedrales y tal, y otros tienen un folclore muy bonito. Luego hay pueblos que hacen artesanías muy monas, pero aquí tenemos arte. Y cuando yo estudié a mediados del siglo pasado, en este país, llamado España, solamente había un idioma, que se llamaba español. Y luego había unos dialectos, eso sí, dialectos del español. Claro, lingüísticamente, dialecto, lengua que viene de otra, ¿verdad? Castellano, gallego, portugués, francés, italiano, rumano, sardo, provenzal, son dialectos de latín, ¿verdad? Y latín y griego son dialectos del indoeuropeo. ¿De dónde es dialecto el euskera? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea porque es la lengua más antigua de Europa, lleva ahí 50.000 años antes de que al latín le diera por asomar por una esquina. Se siguen peleando si de las tribus bereberes del norte de África, que si del Cáucaso. Bueno, no hay problema. Cuando yo estudié, venía del castellano, bueno, del español. Es decir, había un idioma que era el español y unos dialectos del español. Catalán, gallego y euskera. Es así, esa es esa fuerza tan increíble de las palabras. Pues bien, la lengua no es una suma de reglas gramaticales. La lengua, además, tiene 2 características fundamentales, que son que está viva y que no es un hecho biológico. Es decir, todas las personas de la Tierra caminamos hacia adelante, nos tocamos, nos abrazamos para manifestar afecto, amor. Lloramos cuando estamos mal, nos reímos cuando estamos bien. Si hay un fuego y ponemos la mano, la quitamos porque quema, ¿verdad? Pero hablamos más de 6.000 lenguas diferentes en la Tierra. Es decir, el lenguaje no es algo biológico, no es un hecho con el que nacemos, es una adquisición cultural. Hablamos por imitación. En esa primera lengua en la que se nos recibe a este horizonte lingüístico, eso que le dices a la cuna, que no te entiende nada, pero le estás diciendo los primeros sonidos de esa que es la lengua materna, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante que la lengua es una adquisición cultural? Es importante porque lo que es cultura es añadido, por tanto, modificable, eso sí, por la voluntad, por el consenso de las personas, pero modificable. La otra, está viva. La lengua es un cuerpo vivo en evolución constante. O sea, no hay nada más inherente a la esencia misma de una lengua que el cambio. O sea, la lengua cambia constantemente. Yo siempre digo en Valencia, si la gente que estamos aquí, sea nuestra lengua materna, valenciano o castellano, la lengua no cambiara, hablaríamos latín. Porque eso sí, las únicas lenguas que no cambian, esas sí son las lenguas muertas.
Pero las demás cambian todo el tiempo. Todas las que estamos aquí hoy sabemos palabras que hace un año no sabíamos, por ejemplo, de la informática, de tantas cosas nuevas. La primera vez que se llegó a la Luna, pues no había palabra, como nunca habían ido, no iban a aterrizar en la Luna. Y con el prefijo, la palabra y el sufijo se creó alunizar. El otro día se creó amartizar. Lo habréis oído porque se posó una sonda en Marte, ¿no? La primera vez que, por desgracia, hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se creó la palabra SIDA. Es decir, ¿cómo no va a tener la lengua recursos, herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban? Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla, ¿no? Entonces, ¿cómo va a existir la palabra notaria si las mujeres teníamos prohibido por ley hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, hasta 1969 prohibido en la convocatoria de oposiciones a notaría, bueno, y a judicatura, pero a notaría decía requisitos: ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial y del 50% del judicial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? ¿No? Entonces, que la lengua está viva, es así. Es decir, ¿cómo no va a tener recursos para nombrar si la lengua no tiene ningún problema? Y ahí vamos a lo que no tiene ningún problema. Veréis, vamos a ir a las objeciones concretas, todas las que nos van poniendo, una por una. Respiro para decir, cuando Javier Marías dice que no, en un artículo que conservo por masoquismo y tal, cuando Javier Marías dice no decimos jueza, porque tampoco decimos juezo, un académico de la lengua dice eso, yo le contesto, no es verdad, no decimos juezo, no. Tampoco decimos andaluzo, ¿no? Decimos andaluz, andaluza. Aprendiz, aprendiza, juez, jueza, porque resulta que las palabras que acaban en consonante se añade una A, profesor, profesora, no decimos profesoro, no, pero resulta que las andaluzas existieron siempre, entonces le suenan. Pero claro, las juezas, aunque ya sean muchas, no las ve él todavía como para nombrarlas, tampoco. El mismo, el de juez, el que no decimos juezo, dice que él va a ser novelista, periodista y persona. Es una característica que les une, que son muy graciosos. Entonces, resulta que el académico de la lengua ignora algo que se sabe en primero de la ESO, ¿verdad? Para formar el género gramatical en castellano, el género lingüístico, hay 5 maneras más, pero sobre todo hay 3, ¿no? Se cambia la terminación, es decir, el morfema, ¿no? Juez, jueza, se cambia la palabra entera, el lexema, hombre, mujer, yerno, nuera, vaca, toro, caballo, yegua, o se cambia el determinante. Esas palabras las llamamos de género común o género mixto, ¿verdad? Y son el taxista, la taxista, el electricista, la electricista, el periodista, Miguel, Javier, el periodista, la periodista, el novelista, la novelista, ¿verdad? Eso se llama género común o género mixto. Son muchas de las que acaban en el sufijo ista o de las que acaban en a, el atleta, la atleta, el psiquiatra, la psiquiatra. Es decir, no solo lo ignora, sino que también ignora que desde 1978 está en el diccionario de la Real Academia. Un auténtico engendro lingüístico. Igual que periodista, como los hombres no aceptaron ocupar, cuando entraron en una profesión feminizada, no aceptaron la palabra modista, inventaron modisto y está en el diccionario, está, como lo dijeron ellos, pues está modisto. Una auténtica barbaridad, tan barbaridad como todas las del género mixto, como novelisto, como pues ahí está. Bien, él continuaba con muchas barbaridades que mejor no digo, pero bueno, si digo una más, otra de las objeciones.
vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. ¿Cómo vamos a hablar nosotras del género gramatical de los objetos? Por favor. Pero ¿cómo nos va a importar que esto se llame la mesa y eso el techo? Que esto sea la tierra y esto el mundo. Que dos electrodomésticos que los dos lavan, uno sea la lavadora y otro el lavavajillas. ¿Cómo nos va a importar? Es que de verdad nos tienen en mal concepto, pero tanto. Es que de verdad, cuando estudias lengua, te dicen que el género es una convención, es algo arbitrario. Es un acuerdo entre hablantes, viene de la etimología, es decir, lo llamamos accidente gramatical. Bien. Pero resulta que cuando el género, lo que nosotras decimos es que cuando el género gramatical, lingüístico, no el género construcción cultural, cuando ese género se refiere a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Por eso, si solo oímos masculinos, solo vemos hombres. Los niños, los campesinos, los profesores, los obreros, los asturianos, los valencianos, los vascos, los madrileños, los hombres. Igual que del hombre de Neandertal al hombre de Cromañón, viniendo desde el mono, que no sabíamos cómo se reproducían, pero solo hay hombres. Vale. Entonces, ¿por qué razón? Mirad, esa gente que te dice, tipo Javier Matías, que te dice, no, yo lo digo en femenino. Yo digo en femenino, yo digo la arquitecto, digo la abogado, digo la ingeniero, yo digo ya. Y dice la niño, la amigo, la alumno, no. Dices la niña, la amiga, la alumna, y tienes que decir la arquitecta, la abogada y la ingeniera. Porque eso es seguir las reglas de la lengua. Eso sí que son las normas. No te digo nada si te pones a concordar con un adjetivo. ¿Qué decimos? La juez madrileña, y en plural, ¿qué decimos? Las jueces madrileñas. Eso no va contra las normas. Eso no va contra la lengua. Eso sí que va contra la lengua. Por eso os digo que las cuestiones nunca se apoyan en argumentos lingüísticos. Veréis, si existía sirvienta, asistenta, dependienta, ¿sabéis lo que costó hacer presidenta, no? Hay todavía un correo electrónico que circula hace 20 y pico años, soy una profesora de lengua, empieza, que ella no cumple años, pero bueno, siempre es la misma profesora de lengua, que estudió en otra época, mejor, ¿no? Y ella ha decidido que existe un participio del verbo ser que es ente, lo inventó ella. Bueno, con deciros que le contestó la Fundeu, que depende de la RAE, imaginaros, le contestó diciendo que eso no existe, por supuesto, que no existe, y que es más, no lo voy a encontrar, pero creo que lo sé de memoria, dice, para que en una lengua, dice la Fundeu, existan voces como presidenta, solo hace falta dos cosas, que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieren visibilizar que hay mujeres que presiden. No hace falta nada más. Bien, pues resulta que para asistenta valía, para sirvienta valía. Imaginaros dependienta. Dependiente en castellano parece invariable, como adjetivo, es muy dependiente. Es muy independiente, como adverbio, independientemente. Oye, las mujeres entraron en el comercio y cualquiera dice con toda naturalidad, fulanita es dependienta en el Corte Inglés, o fulanito es dependiente. Oye, pues para dependienta sí, para sirvienta sí, para asistenta sí, pero presidenta, bueno, todavía sabéis que hay quien dice señora presidente, ¿no? En el Congreso, que ella le contestó muy bien con gracias, señor diputada. Vale, muy bien. Entonces sí, ¿cuál era el problema? ¿La lengua tenía algún problema? No. Siempre existió profesor, profesora. Vale. Hace unos años llega Angela Merkel a Madrid y el libro de estilo del país decide que no se puede decir cancillera, que hay que decir la canciller. Pero no acaba en R, como profesor. Entonces, para profesora sí, para cancillera no. Para asistenta, sí. Para presidenta, no. Para andaluza o aprendiza, sí. Para jueza, no. ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene algún problema la lengua? ¿Qué pasa? Jamás los obstáculos se sostienen en argumentos lingüísticos. Jamás. Las trabas son siempre ideológicas. Bueno, la otra objeción esa que también nos dicen mucho.
que hay palabras que ya están ocupadas, oye, semánticamente ocupadas, ¿eh? Entonces, ¿tú cómo vas a ser música? Si la música es el arte de la música. ¿Cómo vas a ser técnica de igualdad? Si la técnica, o mecánica, ¿cómo vas a ser mecánica? Si la mecánica es, o crítica literaria, si la crítica es... Bueno, pues Eulalia Lledó tiene recogidos 92 oficios, 92, que en castellano se pueden confundir en masculino, ¿eh? Y nadie jamás veta su uso. Mirad, que sean a la vez adjetivo y profesión, o por ejemplo sitio y profesión. Basurero es el sitio y la profesión, ¿no? Esas parejas que ya son profesiones que casi no quedan, pero bueno. Sereno, adjetivo, sereno, profesión. Casero, adjetivo, casero, profesión. ¿Qué me decís de estadístico? Dato estadístico. Y este es el estadístico de mi oficina, ¿eh? O el informático, ¿eh? Como dato informático. Y yo si os cuento que me llaman al timbre, ¿qué me pasa? Y dice, la cartera, ¿y qué pienso? ¿Que sube una cartera en el ascensor? ¿Una de piel? Y si yo os digo que me pasé 3/4 de hora discutiendo con el cajero, ¿me veis con un cajero automático peleándome? ¿O pensáis que estoy discutiendo con un señor que está en una ventanilla? ¿No? Y si os digo que tengo un amigo joyero, ¿qué pensáis? ¿Que tengo una cajina que meto los pendientes? Y si tengo un amigo frutero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es de porcelana blanca y pongo mandarinas? ¿No? Bueno, es decir, todas sabemos que las palabras son polisémicas. ¿Y qué es el contexto? El que te lo dice. Es decir, todas estas objeciones jamás se sostienen en argumentos lingüísticos. Jamás. Ni el caso de las palabras ocupadas, ni el caso de la formación por distintos morfemas, ni, por supuesto, el caso del género gramatical de los objetos, de los votos o las votas en los urnos o las urnas. Yo siempre cuento que en Valencia cogimos 2 escuelas muy parecidas, 30-30, 30 criaturas, mitad niños, mitad niñas, 5 o 6 años. Y por el tema de sexuar les pedimos que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. En una escuela el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero en otras, según les dio, el 50% puso el tenedor de novio, el otro 50% puso el tenedor de novia, porque esa escuela era catalano parlante, bueno, o valenciano parlante, que es sinónimo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se dice en Valencia? La cullera y la forqueta, las dos de género gramatical femenino. Entonces les dio igual, pero hay la castellana, el tenedor siempre al novio y la cuchara siempre muy mona dibujada con un velo de novia, porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino. Por eso es tan importante, por eso es tan importante nombrar, por eso es tan importante ser nombradas, ¿no? Otra de las famosas objeciones, ¿no?, es la RAE, ¿no? Esto viene a propósito, por ejemplo, de algo que os conté ya el año pasado, porque estaba yo muy afectada en el momento de la pandemia. ¿Os acordáis de esta crisis? Saldremos unidos. ¿Os acordáis que saldremos unidos? Unidos. Y salían a la calle, en determinado momento, podían salir los niños acompañados de un adulto. Las niñas, olvídate, y acompañadas de adulta tampoco, Luego nunca seremos los mismos después de esto, Y por supuesto los sanitarios, por supuesto de repente los reponedores. ¿Vosotras nunca veis mujeres reponiendo? Pues no, porque es que eso lo explica muy bien también Eulalia Lledó, ¿no? La relación con el prestigio. Cuando hay una profesión que tiene una relación con el prestigio, fijaros, porque si no, si fuera por cuantitativa, se diría siempre las profesoras, porque somos más, ¿verdad? Pero no, es el prestigio. No importa decir las cajeras, no, las limpiadoras, no. Pero de repente, oye, reponedores es un poco más que cajera. Entonces no hay reponedoras, aunque haya cajeros, No. Y entonces, de repente, estamos en esas, y efectivamente, la relación de prestigio también hace que muchas mujeres se llamen a sí mismas en masculino. Soy arquitecto, que es terrible eso, es terrible. Realmente yo comprendo por qué lo hacen, ¿no? Pero desde luego piensan que se devalúan si se nombran en femenino, ¿no? Pero desde luego se hacen un flaco favor, Y es como si pensaran, me salgo de mí,
de mi cuerpo para que nadie me juzgue realmente por mi género, sino por mi profesión. Bueno, una cosa terrible, pero así es. Vale. Bueno, pues ahí el sumum del estereotipo, no va más, fue los médicos y las enfermeras. Eso es muy fuerte, la verdad. Eso es muy fuerte porque es el estereotipo en grado puro. Claro, médicos, conocimiento, ciencia, razón. Enfermeras, afecto, cuidado. No importa que haya enfermeros y que las médicas sean mayoría. Mirad, en las facultades de medicina el 70% de las alumnas son mujeres. En quien ejerce la medicina son ahora mismo el 59%. En enfermería el 84%, en farmacia el 72%. Y yo sigo oyendo en la tele, en caso de duda consulte a su farmacéutico. Yo digo, ¿cómo hago? Que es que en mi farmacia hay 2 mujeres. 2 farmacéuticas. Es que con lo fácil que es decir, en caso de duda consulten su farmacia. Si es que es tirado, mirad. Yo pensaba el otro día, con todas las frases que se dicen, lo fácil que es, mirad, si quieres, en indefinidos solo tenemos uno que tenga marca, nada más. Uno o una. En vez de decir cuando uno tal, dices, cuando uno se levanta por la mañana, a levantarnos por la mañana, cuando nos levantamos por la mañana, cuando alguien, cuando cualquiera, cuando una persona. Es que tenemos respetar las opiniones de los otros, las opiniones ajenas, las opiniones del resto, las demás opiniones, las opiniones de las demás personas, las otras opiniones, que tenemos miles de opciones, pero que es que lo único que pasa es que nos lo tenemos que creer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la relación con el prestigio hace también que muchos hombres hayan rechazado el femenino. Acordaros, lo intentaron con auxiliar de vuelo, ¿no? Porque azafato, no. Lo intentaron con ATS, para no decir enfermera. Y no os digo nada del engendro de modisto, que eso ahí está en el diccionario, tranquilamente, como si no pasara nada. Bueno, entonces el tema de la palabra médica es muy fuerte, porque mira, cuando yo llegué a trabajar a Valencia, en el 93, en el instituto que yo estaba, que era en Oliva, el libro de texto que daba de lengua, el tercero de la ESO, ponía de los ejemplos en la formación del género. León, leona, médico, médica. Es decir, cuando a nosotras, las que hacemos esto, nos dicen, ¿pero eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? Yo siempre digo, si supieras qué poco me importa lo que diga la academia. Carezco en absoluto de respeto por la academia. ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Por qué tengo que respetar? ¿Por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que se pasan la vida al borde del ataque de nervios? No creas que no me gusta que no les dé un calambre porque una dijo portavoza y tal, Bueno, vale. No lo pueden sobrellevar porque la gramática es la vida, los trastorna. ¿Y por qué tengo que respetar ese club que encima está fuertemente subvencionado, aunque el otro día Pérez Reverte, respiro, se quejó de que les quitaron muchísima subvención, porque sí, les han quitado, porque la crisis. Subvencionada quiere decir dinero público, y no respeta una de las leyes fundamentales, que es la ley de igualdad, que porque cada sillón que ocupa una mujer hay 7,8 que ocupan hombres. Una institución que le negó el asiento nada más y nada menos que a María Moliner, la autora del diccionario de uso más importante. Es que me acaba de hacer un gesto, Marian, que casi me desmayo, que es que quedan 10 minutos. Bueno, mirad, rápido, que se lo negó a Emilia Pardo Bazán, que dice ella en ese discurso maravilloso, que dice, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar, ¿no? Bien, una academia que tiene entre sus filas a quien tiene, ¿no? Vale. ¿Por qué voy a respetar a la academia? Bueno, pues aparte, a mí me parece que hay que atacar directamente ya a la academia. Veréis, directamente, sí. Mirad. Y aquí voy a leer a Coral Herrera, que todas conocéis, que es, mirad, dice Coral Herrera, el lenguaje es político, es decir, es una construcción humana, en todas nuestras construcciones subyace una ideología, una visión del mundo particular y una radical. En este caso concreto, el castellano transmite una ideología patriarcal construida desde la RAE.
la encargada de establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y la que hace oficiales las definiciones de los conceptos y las imágenes. Dice Coral, el antifeminismo de la RAE está enfocado a que el patriarcado siga en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestra literatura, en nuestra forma de percibir el mundo, de interpretarlo, de hablar y de comunicarse. Es decir, si la RAE es una máquina de construir misoginia, ataquémosla, ya. Es decir, vemos cómo construye y perpetúa el machismo a través de la lengua, pero eso lo estamos denunciando, pero también tenemos que hacer visible el antifeminismo de la RAE, porque no tiene. Mira, yo siempre digo, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Alguna vez tuvo academia el inglés? No. ¿Se lo plantean? ¿Se les ocurrió? No. ¿Sufre mucho el inglés? ¿Está en peligro de extinción el inglés? Pues chicas, no pasa nada. Que a la RAE no le gustan las feministas. Oye, pues a las feministas pues resulta que tampoco nos gusta la RAE, ¿ya ves? Y bueno, y dice Javier Marías en ese artículo demencial, dice Javier Marías que a las feministas odiamos el latín. Porque todo esto viene de latín, claro, se refiere a que viene de latín en las lenguas románicas, que son bien pocas, pero bueno. Y entonces que presentemos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio. Y yo le digo que entonces tendríamos que hacer como el pueblo romano hacía, que se referían siempre a diosas y dioses por separado. Decían sive Deus, sive Dea, seas Dios, seas diosa, porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si solo utilizaban una de las formas, ¿verdad? Bueno, pues por ir muy rápido, la economía es que acordaros cómo fue el edicto de expulsión del pueblo judío de Isabel la Católica. Se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, no fuera a ser que quedara alguien. Ella lo dejó clarísimo, ¿no? Entonces veréis, el tema de la economía es otra vez lo mismo. Es otra vez lo mismo. Otra de las objeciones, después de la RAE, otra vez la misma. Dice Ana Mañeru que el lenguaje reposa en 3 patas, ¿verdad? Una es la corrección, la precisión, otra es la estética, la belleza y la tercera es la economía, ¿no? Y ella dice, no puedo menos de preguntarme, ¿quién decide esa belleza y esa corrección que me suprime, que me borra del diccionario, que borra las aportaciones de las mujeres? ¿Quién establece eso? ¿Quién establece esa especie de belleza mutilada, ese minimalismo llevado al extremo que lo que hace es invisibilizar a las mujeres o darles ese trato de menosprecio? Veréis. El otro día leía, porque lo ponía Luis García Montero, porque es que tengo muchas cosas que no puedo leer, ya me doy cuenta, pero del Cantar de Mio Cid, del Libro del Buen Amor. Imaginaros este romance de 1550. Derribédesme a Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. El ordenamiento de Menestra de Turbial, la regenta, que para eso soy de Asturias, solamente desde el punto de vista de la lengua. No. Entonces, el otro día le decía este verso tan bonito de Lorca que conocéis, que era una cancioncita que escribió a esta niña Teresita, la hija de Jorge Guillén, de su amigo, que es: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. Comprenderéis que en aquella época, si perdieron el anillo de desposados, no cabía duda que los lagartos eran uno y una, porque yo oigo los novios y no estoy segura. Pienso que serán 2 chicos, oigo los padres y tampoco estoy segura, pero en aquel momento era fácil y él quiso decir la lagarta, ¿me entendéis? Cambia todo, porque además, como dice García Montero, mi madre me avisaba mucho de hay mucha lagarta suelta. Entonces, como estoy muy preocupada por el tiempo, quiero decir 2 cosas que sirvan para que no solo sea reñir, ¿verdad?, sino que sea pensar que yo también estoy muy animada y muy optimista por muchas de las cosas, ¿no?, que escucho continuamente, ¿no? Porque además tenía más objeciones para contestar, claro, apelar a la pureza lingüística, cuando todas las lenguas son producto de errores, cuando precisamente las lenguas románicas son degeneraciones del latín original, si tuviéramos un lenguaje feminista, es decir, que sea una degeneración de la lengua androcéntrica actual, sería bueno, ¿no? No todo lo contrario, ¿no? Y cargarse las normas. Es que os queréis cargar el idioma. Pues como no nos carguemos la especie humana, veréis cómo cargamos el idioma. Pero, ¿cómo puede ser que
todas las normas, estamos educando y enseñando que la gente sea crítica y se cuestione las normas, ¿verdad? Que se pregunte si son importantes, por qué lo son y a qué responden. Todas menos las de la gramática. Esas no, porque esas están allí sentadas a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho. Y entonces quería deciros 2 ejemplos, porque me gusta acabar con algo así. Mirad, este anuncio, que lo recorté del País, ya tiene unos cuantos años, espero que lo diga, pero si no lo dice ya os digo yo que unos cuantos, sí lo dice, 2006. Este anuncio dice: casi tan complicado como una mujer, pero puntual. Pone abajo, desde 1886 y mientras siga habiendo hombres. Vale. Hubo uno que escribió que dijo: le comunico que soy varón, bastante complicado e impuntual. No está mal reconocerlo cuando lo hacen. Sin embargo, mirad, ven al Reino de Navarra, publicidad de Navarra, ven al Reino de Navarra. Si vienes, te quedarás alucinado, maravillada, flipado, encantada, boquiabierto, fascinada, asombrado, impresionada. Ven a Navarra, si vienes te quedarás. ¿Qué pasó entre estos 2 anuncios? El movimiento feminista. ¿Qué pasó entre aquella canción, lunes antes de almorzar, puedo jugar porque tenía que... y decíamos nosotras en la calle, así planchaba, así, así. Bien. Esto de la niña que la pobre el lunes planchaba, el martes cocinaba, el miércoles guisaba y el domingo rezaba. Llegaron los lunis hace unos años y dice la de los lunis: estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada. ¿Qué pasó entre esas 2 canciones? El movimiento feminista. Entonces, yo sí que estoy contenta y orgullosa y feliz de lo conseguido. Pero, chicas, tenemos que cambiar lo otro. Es que nos falta, es que no es solo estar de acuerdo, es que el lenguaje hay que cambiarlo. Es que veréis, no respetar esto es no respetar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la existencia. Si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes. El día que una profesora de historia o un profesor de historia diga en clase sociedades agrícolas y de caza, poniendo primero agrícolas, porque era más importante, y no recolectoras, que parece que te cae el maná, agrícolas, y está poniendo en el centro, reconociendo, agradeciendo lo que hicieron las mujeres de antes. Está pensando en las que tiene delante y está hablando de las del futuro, porque eso va a comportar inexcusablemente ponerlas en el centro y también legislar para todas ellas, porque sabemos, yo no sé si el hombre inventó la rueda, oye, igual el hombre inventó la rueda, pero sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura, que no la inventó el hombre, que resulta que los hombres iban a cazar, algunas mujeres también, pero pocas, y las que se quedaban quietas precisamente en las cuevas, por eso se sabe ahora lo de las pinturas, ¿verdad?, lo de las manos, inventaron la agricultura. ¿Cómo va a ser frívolo, superficial, banal? Que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la botánica, con la horticultura, con la jardinería, se deben a las mujeres. ¿Cómo va a ser sin importancia? ¿Cómo no va a tener repercusiones? Como dice Ana López Navajas, a quien no se le reconocen logros culturales, ¿cómo se le va a reconocer valor social luego, ¿no? Como hablaban al principio de hoy del tema de la violencia. Al tema de la violencia hubo que ponerle nombre. Hubo que ponerle nombre para poder trabajar contra ella, para poder prevenirla, porque hay mucha violencia en el tráfico, en el fútbol, hasta en los dibujos animados. Pero hay una específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer. Que todas las víctimas son mujeres y todos los victimarios son hombres. Y hubo que llamarla violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres, etc. El día que una profesora de matemáticas o un profesor de matemáticas ponga en los ejemplos, en los ejercicios, tanto protagonistas hombres como mujeres, y no esas tonterías de un hombre corre 20 kilómetros en 2 horas y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas. Entonces, evidentemente, todo eso, el día que estemos haciendo eso, que no dejemos pasar ni una, porque esto no es por una razón formal, porque esto la lengua nunca se queda en la epidermis, siempre va a la médula de los huesos, porque poder decir todas las diferencias y sin miedo, poder inscribirlas, poder nombrar sin cesar a las mujeres, pues va a eso, va a agradecer lo que hicieron las de antes, porque cuando me dicen a mí que esto es difícil, yo digo, ¿y lo de las sufragistas cómo era? Era fácil, era fácil lo del voto. ¿Y el derecho a la educación?
¿No estudió Concepción Arenal toda la carrera con capa y sombrero vestida de hombre? Toda la carrera. ¿Fue fácil a las de los 70 que nos llamaran de todo por la calle cuando luchábamos por decidir tu sexualidad, tu maternidad, tantas cosas, la educación, la igualdad ante la ley y tal? ¿Fue fácil que nos dijeran a fregar? Que ya sabéis que las feministas siempre tenemos la casa sucísima, siempre nos mandaban a fregar. Entonces, nada es fácil, no es fácil. Pero es muy importante. Si yo consiguiera, como tantas, contagiar la pasión de lo importante que es este tema, si te lo crees de verdad, no vas a pasar ni una. A mí una vez me tocó ser presidenta de una mesa electoral y es un desastre, es un horror, no os lo deseo a nadie, pero mi mesa en Oviedo llegó a las 3 de la mañana porque yo mi urna, allí esperando a la pareja de la policía, yo no firmé nada que dijera el presidente, nada. Porque yo dije, ¿presidente soy? ¿Le parece? Pues no firmo. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer todas esas cosas porque... Ahora sí que lo dejo, de verdad. Quiero acabar con una frase, porque ahora sí que lo dejo, es cuestión de 2 minutos. Quiero acabar con una frase que me parece muy importante y que dijo en un artículo muy bueno, que escribe Santos Juliá, que también se murió, el historiador Santos Juliá, que él habla, bueno, el artículo se titula, por si lo queréis buscar, cuando Dolores era nuestro secretario general. Dolores es Dolores Ibarruri, la pasionaria. Él dice que a Dolores se la llamó siempre secretario general del Partido Comunista. Y dice, él se imagina a alguien que a otra Dolores, de tan distinto signo, Dolores de Cospedal, la hubiese llamado a alguien secretario general del Partido Popular. No se lo imagina ni ella. Es decir, Dolores Ibarruri fue secretario general del PC y Dolores de Cospedal fue secretaria general del PP. Entonces dice, ¿por qué? Porque ha cambiado el lugar de las mujeres, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Dice, antes había una fórmula de cortesía que a nadie le parecía mal para la economía del lenguaje, que era buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Ocurre que las señoras, dice, han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario, convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Desde que Ibarruri fue secretario general hasta que de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que, habla por él, que quienes considerábamos normal llamar secretario general a una mujer no pudimos ni imaginar. Y le dedica un mensaje a los Marías Revertes y dice que su papel evoca una batalla, si no perdida, en retirada, por una razón muy simple, porque en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? Y acabo con la frase de Eulalia Lledó: los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días. Muchas gracias. No aplaudáis, que vamos muy mal de tiempo. Muchísimas gracias por la atención, de verdad, estoy encantada. Ahora viene Ana López Navajas, o sea que vamos a dejarle el tiempo y yo, como veis, me enrollo, puedo seguir, pero claro, no puede ser. Y encima nos alargamos un poco y ya está. Muchísimas gracias, de verdad, Y una cosa, a por ello, Adelante. Creo que muchas de nosotras, gracias Tere, de verdad, hemos observado la velocidad a la que habla una asturiana, pero la velocidad a la que signa Nazaret. Impresionante. Impresionante. Tere, te lo agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y, como siempre, es un placer inmenso, tía. ¿Tú crees que
Fue tan bonito, tan bonito. No pude decirlo de la vez. Tan bonito. Ya viste. Gracias, gracias. Todas las fotografías que existen del movimiento feminista asturiano a partir de los años 70 se ve a Teresa Meana siempre alante del todo de las manifestaciones feministas en Asturias. Ahí es donde la hemos conocido todas y donde nos ha abierto camino a todas las feministas que después hemos sido. Estar con Tere Meana es más que un placer, es saber que ella abrió el camino de tantas asturianas que no sabíamos por dónde tirar. Por eso escucharla es ese triple placer siempre y encontrarla. Gracias, Tere. Y ahora vamos a...